Un privilegio volver a estar una vez más en la iglesia de El Monte para poder compartir palabra de nuestro Dios en esta tarde. Yo creo que ya todo lo que tenía que decirse, ¿no es cierto?, acerca de los eventos finales y muchas otras cosas más. Desde que llegué creo que Dios tenía un plan para mí, porque era mi tiempo a las 4 estar con ustedes, pero el Señor quería enseñarme esta tarde muchas cosas nuevas o recordarme algunas que ya hemos aprendido a través del mensaje del pastor. Olvidé su apellido, Contreras, exacto. Y yo creo que esta tarde el Señor también nos va a enseñar a través del pastor. Creo que también fue invitado para predicar, ¿verdad? Pastor Ever García. Ahora está diciendo ahí a 52 años, pastor, en el servicio. Yo acuerdo estar allá en la ciudad de Seattle y conocí un pastor más mayor que yo. Y entonces estábamos hablando acerca de cuándo nos toca retirarnos. Y le digo yo apenas empecé, no puedo retirarme todavía, ¿verdad? Apenitas, 2000, de la promoción 2004 en El Salvador, antes de que nuestra querida nación El Salvador fuese, ahora sí, empezamos como digámoslo así, ¿cómo se puede decir? Ahora ya no es la Asociación Salvadoreña, ¿verdad? Ahora estamos en divididos en diferentes grupos. Yo recuerdo que me vine a Estados Unidos cuando empezaba la misión de Occidente apenas, que se empezaron a dividir en misiones. Un país tan pequeñito, pero ahora sí dividido en diferentes misiones. Antes de Belice hasta Panamá era la Unión Centroamericana. Exactamente. Cada país es una unión. Definitivamente. Y yo agradezco al Señor, hermano, porque haciendo memoria, yo recuerdo cuando el pastor Dani Perla me bautizó, y recuerdo cuando me dijeron eso y empecé a aprender mucho acerca de cómo la iglesia está organizada. Y a través de los años he ido mirando, ¿no es cierto?, cómo la iglesia ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, pero concibo y estoy de acuerdo, ¿no?, en todo lo que el pastor estaba mostrándonos acerca de cómo nosotros hemos ido evolucionando, y en lugar de ser una iglesia bíblica como al principio, estamos de repente, ¿no es cierto?, llegando a lo situacional en muchas ocasiones. Pero que el Señor pueda ministrar a su pueblo y pueda ayudarnos para que podamos continuar y, como dice la lección de este trimestre, llegar a ser una iglesia que marque la diferencia en la comunidad o en el país o en el pueblo, en la ciudad o en el mismo hogar donde nosotros vivimos, o en el edificio por lo menos donde vive un adventista del séptimo día. Así que esta tarde, mis hermanos, no estaba yo en coordinación con el pastor, pero lo que él estuvo hablando y cómo cerró, quizás remache o reafirme lo que en esta tarde nosotros vamos a reflexionar a través de la palabra de nuestro Dios. Inclinen su rostro, vamos a hacer una oración breve. Bendito Padre, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos permite, Señor, otra vez. Mis hermanos han estado, me imagino, todo el día recibiendo palabra tuya. Yo tuve el privilegio de estar en la iglesia de Canoga esta mañana y hasta las 2 de la tarde, Señor, también mis hermanos estuvieron recibiendo palabra tuya con el fin de que tú deseas preparar a tu pueblo, Señor, para tu pronta venida a esta tierra. Pero siempre he creído, Señor, de que es imposible comprender tu palabra o entenderla o aplicarla sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Y por esa razón imploramos tu presencia en este lugar y sobre todas las cosas, tu presencia sobre este servidor tuyo, tu luz, para que juntos no solamente seamos guiados, sino también, eterno Dios, seamos capacitados para que al decidir con tu ayuda poner por obra tus principios, podamos vivir a la altura de estos y afianzar así en el nombre de Jesús, bajo su gracia, la promesa de la vida eterna. Dirígenos hoy en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Bien, mis hermanos, y sí, terminando lo que le decía a usted y junto al pastor, este pastor me decía, ¿sabe qué? Dice, yo nomás terminando mi periodo, dice, mi tiempo, yo quiero retirarme.
Dice, no quisiera morir, dice él, como un héroe. No quiero morir con las botas puestas. Y yo le digo, sabe, a mí me encantaría morir con las botas puestas. Le digo, desde que me las puse, yo creo que no todos entendemos el término o la terminología botas puestas. O sí lo entendemos. ¿Cuántos entienden el término botas puestas? Morir con las botas puestas, es decir, morir luchando, morir en el ministerio, morir predicando. No importa si se retira, como el caso del pastor, que ahora es un pastor retirado, pero no más de lo que es la obra, ¿verdad, pastor? Digo, literalmente hablando, no. Estoy jubilado, pero no retirado. Exactamente, eso quise, exacto, ese es el detalle. Jubilado, pero no retirado. Mis hermanos amados, uno de los detalles que hace un par de años atrás, el tema que vamos a tratar esta tarde lo he titulado en el nombre del Señor, un medidor de crecimiento espiritual. ¿Sabe que hace aproximadamente unos 28 años yo me bauticé? Hace unos 28 años atrás, estamos hablando de allá por 1989, 88, que me bauticé. Y recuerdo que tenía 12 años, así que usted puede hacer la cuenta, no me pida los años que tengo porque ya hizo la cuenta. 28 más 12 serían 40 años. Acabo de cerrar 40 años de vida en esta tierra. Y sabe que regularmente, cuando me tocaba intervenir en la plataforma o presentar el Evangelio de Jesús en diferentes lugares, en diferentes iglesias, diferentes campañas evangelísticas, me acuerdo que siempre me gustaba decirle a la gente, es más, cuando estaba yo más joven y tenía seminarios para jóvenes, me gustaba decirle a los jóvenes, no sé si era un orgullo bueno, pero lo hacía. Y me gustaba comentarle a los jóvenes y a los adultos el tiempo que yo llevaba bautizado. Me gustaba decirles cuando yo me había bautizado, el tiempo que había transcurrido, y era algo que a mí me gustaba hacer. Aproximadamente hace 2 años me tocó ir a la ciudad de Bakersfield, a la iglesia de Shalimar. No sé si conocen la iglesia, pero el asunto es de que allí en Shalimar hay un gimnasio grande y no era su servidor el indicado para tener esa conferencia, porque es una conferencia donde se reúne toda la zona y duran una semana reunidos, algo similar a la campestre anual que hacen para el área del valle. Y resulta ser que no era la campestre de Soquel, pero eran 5 iglesias reunidas ahí, o 5 o 6, creo la zona, aproximadamente 7 o 8 iglesias. Y yo decía, wow, va a haber una cantidad de personas enorme y será un buen momento para testificar. Pero yendo hacia Bakersfield esa noche, me agarró la tarde. Iba tarde, ¿no?, hacia ese lugar, y bajando ahí, llegando a Rancho Conejo, por ahí hay un rancho llamado Rancho Conejo, manejando por el 5, ya no quería llegar hasta allá porque ya era tarde. Y entonces me salí, hay un desvío ahí que el puente está hacia arriba y puedes regresar de nuevo al 5 de regreso. Y me bajé y dije, voy a esperar que el tráfico descienda un poquito. Y mientras hice la salida del freeway, bajé y compré una bebida caliente y me arrimé a un árbol, hermano. Y mientras estaba sentado ahí, empezó a correr por mi cabeza y por mi corazón una pregunta interesante. Y es esta. Y yo sé que fue el Espíritu Santo quien estaba hablándome en ese instante, porque lo primero que pasó por mi cabeza fue, ¿cuánto tiempo llevas perseverando en la fe? Y fue cuando reaccioné, 20 y tantos años, 27, 24, decía. Pero la pregunta que resonó en mi cabeza fue, ¿te has preguntado alguna vez cuánto has crecido en esos años que llevas? Y me puse a pensar, porque, mis hermanos amados, cuando nosotros testificamos ante la gente el tiempo que llevamos perseverando en la fe, yo creo que lo primero que la gente observa es tu actitud, tu conducta, tus palabras, me imagino, tu forma de comportarse. Y de allí es que la gente empieza a evaluar el tiempo que llevas dentro de la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa tarde, hermano, yo empecé a llorar y le digo, Señor, ¿cuánto realmente yo he avanzado? ¿Cuánto realmente yo he crecido? ¿Cuánto realmente he madurado en los años que llevo perseverando en la fe del Hijo de Dios? ¿Cuántos cambios realmente se han suscitado en mi vida?
Es posible que en cuanto al conocimiento que he adquirido durante esos años, pueda ser, porque de repente a veces las personas se encargan de adularte y decir, wow, ¿cuánto conoces? ¿Cuánto sabes? Y de hecho se atreven hasta a preguntar, oiga, ¿cuántas veces ha leído la Biblia del Génesis al Apocalipsis? Porque a veces presumimos, ¿no es cierto?, de que sabemos los versículos de memoria y conocemos de puño y letra, de punta a punta, de coma y punto, todo lo que la Biblia dice en particular. Es más, yo me atrevo a decir, y siempre lo he elogiado, cuando voy a predicar a una iglesia adulta, ¿sabe que tengo temor, pastor? Porque sé que la iglesia adulta conoce demasiado. Yo sé que la iglesia adulta ha transcurrido a través de la Biblia, ha caminado. Y digo yo, cuando me paro frente a una iglesia madura, me preguntan los años y me preguntan el tiempo en el ministerio, digo, tengo que estar listo porque más de alguno, sí, de repente tendrá el conocimiento mucho más amplio que su servidor. Y es verdad. Recuerdo en el año 1997, en El Salvador, era como por ahí por mi segundo año de teología, y me dieron una iglesia. La asociación me contrató full time porque no tenía dinero para pagar mis estudios y nunca fui a colportar. Yo sentí que no era para mí, yo sentía que no me iba a funcionar el colportaje, y hablé con el pastor Vicente Mesa y le dije, pastor, ¿por qué no me da una oportunidad? A donde quiera que pueda yo servir, lo voy a hacer. Y me dieron trabajo de obrero bíblico de la Asociación Salvadoreña en 1997, y entonces me dan una iglesia, y para esos días yo tenía aproximadamente unos 18 años, 1997. Había un anciano de iglesia que cuando el pastor senior del distrito llega y dice, este muchacho va a ser mi pastor asociado y vamos a soltarle 5 iglesias de las 13 que yo tengo, vamos a soltarle 5 a él y esta es una de las que le vamos a soltar. En la junta el primer anciano se para y dice, momento, dice, yo no llevo tanto tiempo siendo primer anciano de esta iglesia para que un mocoso me venga a dirigir. Así, palabras textuales, en la junta. Además dice, yo no estoy dispuesto a ser dirigido, dijo así él, por un llamarada de tuzas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Es decir que las personas que usan la frase llamarada de tuza, es que cuando te ven con el ánimo, creen que ese ánimo va a descender. Y que va a ser solo por un momento, solo por ganarte el lugar. Y así dijo el anciano. Y el pastor le dijo, bueno, hermano, es posible de que usted no esté dispuesto, pero es la orden de la asociación y él va a trabajar con ustedes. Y hermano, he ido viviendo experiencias como esas y he llegado a una conclusión, y es esta: ¿será realmente? Y bueno, tenemos un pastor de recorrido, un pastor adicional a él, y mi pregunta siempre ha sido, llegué a esta conclusión: ¿dependerá de los años que pases en la iglesia tu madurez espiritual? Puede ser que los años tengan grande relevancia, ¿o no, pastor García? Puede ser que los años tengan grande relevancia, pero definitivamente cuando recorremos la Biblia, parte de la madurez espiritual depende de tu diario caminar con el Señor. Parte de la madurez espiritual depende de tu diaria comunión con el Señor que hizo los cielos y la tierra. Parte de tu madurez espiritual depende de cuánto camines al lado de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Y en ese momento, hermano, ahí por Bakersfield, el Señor me hizo pensar, ¿cuántos de nosotros nos agrada eso? De presumir, oh no, llevo tanto tiempo, llevo 20 años en la fe, y llevo 40 años en la fe. Y le voy a contar un ejemplo simple, para que vayamos a algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a pensar cuánto nosotros hemos realmente madurado. Definitivamente, querida iglesia, la madurez espiritual no es algo fácil de medir. Es más, no hay, digámoslo así, una cinta métrica que pueda decir, voy a medirte de los pies a la cabeza y de esta manera voy a determinar que has crecido en la vida espiritual. Pero una cosa es bien cierta, en la Biblia, por lo menos yo he encontrado unos 13 o 14 elementos, 15, 16 quizás, no vamos a verlos todos, elementos simples que nos van a ayudar a pensar cuánto yo he avanzado, qué tan listo estoy para la venida del Señor. Realmente yo estoy entendiendo lo que hace un momento nos estaba explicando el pastor. Realmente, a la luz de 2 de Pedro 3:14, yo estoy preparándome para ser hallado limpio, irreprensible, sin mancha y en paz.
para la venida del Señor. Y le voy a decir por qué el asunto de los años. Cuando yo me casé, fíjese bien, me casé un año después, en el año 98. Y llevo por aproximadamente como unos 20 años con mi esposa. Tengo dos niñas, una de 18 años y una de 13 años. Y una de ellas ya va para UCLA y el tiempo ha pasado. Cuando nos casamos, recién casados, una hermana adventista nos rentó un apartamento en su condominio que ella tenía en El Salvador. Ella nos rentó ahí. Yo conocí a la hermana, era de las que se sentaba siempre enfrente de las primeras bancas, y me llevaron a la iglesia de San Rafael. Yo me bauticé allí, pero ya después aparezco en la iglesia, ahora sí, como el pastor asociado del pastor, se llamaba, recuerdo el nombre, Eric Omar Lescano, un panameño. Él aparece ahí y me toma con él ahí. Me llevan a vivir, voy a vivir al apartamento de la hermana, pero no solamente vivía yo, vivía un muchacho que era miembro del grupo de estos alcohólicos anónimos, doctor Ayala, de ellos. Y sucede que el muchacho no era muy responsable en cuanto a pagar la renta, no era muy responsable. Y esa noche, hermano, de sábado para amanecer domingo, llegamos, con mi esposa fuimos a cenar y nos encerramos para dormir y descansar. Como a las 2 de la mañana apareció el muchacho, venía de sus reventones normales que hacen ellos. Y entonces la hermanita estaba esperándolo en la ventana de su habitación de ella. Él tenía que pasar porque el pasillo era como este, y él tenía que pasar enfrente de esa ventana, y la mía estaba enfrente de la ventana de la hermana. Y sucede que yo jamás, mire, mi mamá tenía malas costumbres en cuanto a las malas palabras, pero yo jamás había oído una adventista del séptimo día poetiza, pastores, poetiza en cuanto a malas palabras, como que las había escrito, como que las había, fue como un verso sin esfuerzo. Yo creo que las estudió, no sé. El asunto es, hermano, que a las 2 de la mañana me despierta una señora gritando, pero estaba diciéndole a Mauricio, que es el nombre del muchacho, hasta de lo que se iba a morir, cómo lo iba a enterrar, pero con palabras enormes. Y entonces yo le digo a mi esposa, ¿quién es la que está haciendo eso? Y entonces, como todo salvadoreño medio chismosito, abrí la ventana así por un ladito y veo a la hermana. Sí, la hermana, ella, la diaconisa, estaba con un vocabulario desconocido. Y entonces en la mañana, bueno, yo me levanté, me bañé, me aseé y todo, desayuné, y yo esperaba que se levantara ella. Y es cierto, se levantó como todo, silbando y toda la cosa, y ya fui a buscarla a su apartamento, a su casa. Le digo, hermana, ¿puedo hablar con usted? Ah, sí, pase adelante, siéntese. Y le digo, hermana, lo que anoche yo escuché, bueno, esta madrugada escuché, le dije, yo creo y considero que no es digno de usted. Y yo considero, le dije a ella, de que no va con su personalidad, no va con lo que usted es. Y yo pensé que la hermana humildemente iba a decirme, tienes razón, Moreno, no hay ningún problema, yo ya he orado al Señor. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y usted quién es, muchacho, para venir a corregirme? Me dijo, ¿a usted quién le da autoridad? Es más, dice, usted acaba de llegar a la iglesia. No, hermana, mire, yo no vengo a criticarle, vengo a conversar con usted. Y me dice, mire, llevo 40 años en esta iglesia. Dice, y siempre he sido así. Es más, dice, el Señor sabe cómo soy y así me ama, 40 años siendo lo mismo. Y me quedé pensando, ¿será eso cierto, hermano? Fíjese, una de las cosas que yo puedo aceptar es que Dios me ama tal como soy, eso es verdad. Es decir, Dios no me ama por lo que hago o no hago, su amor es inmenso, es eterno, me ama incondicionalmente. Pero hay un secreto extraordinario en el amor de Dios. Cuando entendemos su amor, obra un cambio en nuestra vida. Hay un secreto extraordinario en el amor de Dios que ningún ser humano lo puede entender. Es tan grande que cuando llegamos a entender su amor, fíjese bien, Él nos acepta como somos. Él no nos ama ni nos va a dejar de amar por lo que hacemos o no hagamos. Su amor es constante. Pero el ingrediente extraordinario es que cuando entiendes ese amor, Él dice, te amo de tal manera, es tan grande mi amor por ti, que es imposible que te deje como estás. No puedo dejarte como estás, porque si te dejo como estás, aunque te ame, te vas a perder.
Entonces necesita, dice el Señor, déjame trabajar en tu vida. Y voy a hacer ese cambio que por amor de mí mismo necesita suscitarse en tu vida espiritual. ¿Verdad que sí? Y entonces es cuando se cumple el Salmo 103, versículo 13 y 14. Dice, así como el Padre se compadece de su Hijo, así Jehová se compadece de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Y Él se acuerda que somos polvo. Entonces, en ese momento la misericordia del Señor actúa en mi favor. Pero lo que esta hermana me mostró, hermano, y lo que yo aprendí caminando a Bakersfield en mi vida espiritual, a partir de ese momento me cerró la boca por un tiempo. Y ya no le he vuelto a decir a la gente de cuánto tiempo llevo bautizado hasta hoy. Hasta hoy. Porque se ven tantos testimonios, mis hermanos, en derredor, que la gente misma, aún usted mismo, llega a pensar y decir, oye, llevas 25 años en la iglesia y todavía gateas. Oye, llevas 30 años en la iglesia, todavía eres un niño. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando hablábamos de la unidad? Y decíamos que aún en la unidad, fíjese bien, el Señor está haciendo la obra, la cual consiste en que en algún momento dado, dice el Señor, todos llegaremos a la estatura del varón perfecto, creado según Dios, a la imagen de Jesucristo. Ahora, nosotros, hermano, vamos a ir a la Biblia esta tarde. ¿Cómo puedo yo de alguna forma avanzar y pensar, ¿será que yo he crecido en el caminar con el Señor? ¿Será que realmente yo he podido avanzar mientras he estado en la iglesia? Y el último dicho que se usa en El Salvador es, oye, ¿fuiste a la escuela o pasaste por la escuela? Así preguntan allá, ¿fuiste a la escuela o pasaste por la escuela? Bueno, agregue la cursiva, no sé qué respondería usted, pero vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Y entonces, cuando se trata de nuestro caminar con el Señor, amada familia, puede surgir la misma pregunta: ¿pasaste por la iglesia o fuiste a la iglesia? Ahí vamos a dejarlo. Vamos ahora a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Y como le dije al principio, no estoy pretendiendo en el nombre del Señor tratar de decirle a usted, usted es enano, usted no es enano, usted sí creció, usted no creció, se desarrolló. No ese es el objetivo de su servidor. El punto es, en este día de oración que usted está teniendo, oración y ayuno, ¿verdad? En este día, hermano, como dijimos en aquella ocasión, no es cuestión de voy a orar y ayunar y voy a coaccionar de esta manera al Señor para que Él haga lo que le estoy pidiendo. Tenemos, ¿qué cosa? Dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, ¿correcto? Es decir que dentro de lo que usted está buscando del Señor, hay un dicho, no es bíblico, pero mucha gente dice, acuérdate que la Biblia dice, a Dios rogando, dicen algunos, y con el mazo dando. ¿Han oído ustedes alguna vez? Ahora, eso no es bíblico. Eso no es cierto. Simplemente, hermano, hace una alusión a los pasajes bíblicos donde Jesucristo deja ver en claro que su esfuerzo también es sumamente importante, ¿cierto, pastor? Porque Dios nunca va a hacer por uno lo que Dios nos ha dado facultades para realizarlo. Así mismo Dios es. rogando o el mazo dando es una perfecta combinación que bien puede estar en Apocalipsis 31:24. Ahí puede estar, ¿no es cierto? Porque 31:24 no está, pastor. Por eso, no está en ninguna parte de la Biblia. ahí puede estar ese versículo. Bueno, pongámoslo en un futuro. Ahora, oiga bien, dijo el pastor, una perfecta combinación entre lo que Dios puede hacer por nosotros y en las facultades que Él nos ha dado para realizar eventos que podemos realizar. Por ejemplo, perdón que me meta. No, adelante, pastor. Dios hizo a los pájaros. Les da de comer a los pájaros. Así es. Lo mismo que a nosotros. Exacto. Les hizo el pico. Para que ellos vayan. Pone la comida en el pico, porque ya les dio pico. Para Dios cogerlo. espera que hagamos lo que Dios nos ha dado facultad para hacer. Es un pecado no realizar estos dones y talentos que Dios nos ha dado. Gracias, pastor. Ahora, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, oiga bien, ¿qué cosas? Las que ya el pastor mencionó.
Pastor Contreras habló de muchos detalles escatológicamente hablando acerca de los fines de los tiempos. Ahora, escuche, dice, por lo cual, oh amados, ahora que ya descubrimos todo lo que descubrimos y sabemos que estamos a la espera de estas cosas, dice el Señor, tómate el tiempo suficiente, siéntate a descansar y todo vendrá por añadidura. ¿Dice el versículo así? No, no dice así. ¿Cómo dice? Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿con qué? Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjese bien, la palabra clave es diligencia, es decir, ponerle empeño, entrega, ponerse al día, dice el Señor, en cuanto a la búsqueda de estas cosas, que son, dice, ser hallados irreprensibles y en paz con Él para el día de su venida. La señora White dice, no recuerdo en qué libro lo leí, lo tengo memorizado en mi cabeza, se me escapó por un momento, pero ella dice de que sería un error, dice, las almas negligentes sería un error llevarlas al cielo. Y me quedé pensando, bueno, entonces el apóstol Pedro está diciendo que lo que el creyente en Cristo necesita, dice, es ser diligente. Diligente en cuanto, dice, a ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Cuando me fui a la Biblia, hermano, yo encontré a través del apóstol Pedro y otros profetas más, encontré uno de los primeros ingredientes que puede estarse manifestando en su vida y que puede ser un símbolo, fíjese bien, o una evidencia de que usted está creciendo en el Señor. Vamos a ver el primero y lo vamos a encontrar allá en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 3. Mire lo que dice el libro del profeta Oseas. Si usted lo encuentra antes que yo, adelante y usted lo puede leer. Libro del profeta Oseas. ¿Cómo dice la Biblia en el libro del profeta Oseas capítulo 6 versículo 3? El que lo encuentre lo puede leer para que podamos participar. Capítulo 6 versículo 3. ¿Cómo dice? Esforcémonos por conocer a Jehová, cierto Ujú. como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y temprana viene la tierra. Perfecto. Leo lo siguiente. Dice, si estamos madurando en nuestra vida cristiana, entonces seguramente tendremos un anhelo cada vez mayor de conocer a Dios. No estaremos satisfechos con cuanto lo conocemos a Él y a sus caminos. Un símbolo de madurez es que cada día desearemos conocerlo aún más de lo que hasta ahora lo conocemos. Me quedé pensando en lo que el pastor estaba mencionando. ¿Cuánto tiempo a veces nosotros distribuimos, hermano, o ocupamos en ver la televisión? ¿Cuánto tiempo? Fíjese que a mi hija hace 3 meses estuvo a punto de perder su acceso, su entrada a UCLA. Estuvo a punto de perderlo. Estábamos sentados con ella y platicando estábamos y cae una llamada de la high school de ella y dice la principal de la high school, dice, señor Moreno, dice, sabemos que el sueño de su hija, dice, está casi consolidado, dijo la maestra. Dice, UCLA ya la aceptó, pero dice, su hija tiene notas descendientes y no está superando, dice, los estándares que se requieren para que ella pueda ingresar a UCLA, y aunque ya fue aceptada, puede ser rechazada su aceptación. Cerré mi teléfono y empecé a hablar con mi hija, y el error había sido, ella estaba ocupando el 90% de su tiempo en el equipo de fútbol, que era su último año, y estaba descuidando sus clases de preparación, sus AP class, para poder entrar en UCLA. Y ese día estaba llorando y dice, Daddy, dice, yo quiero entrar a UCLA. Y miramos las clases y empezamos a hacer un recuento, mis amados hermanos, y llegamos a concluir cuál es la mayor necesidad, de acuerdo a Ellen White, de la sociedad en el mundo actual acerca de la iglesia de Cristo en esta tierra. Dice Ellen White que la mayor necesidad del mundo ahora es ver en los seguidores de Cristo la imagen de Cristo reflejada. Eso es lo que el mundo necesita ahora. Y entonces dice la sierva del Señor de que a menos
que vivamos cerca del Señor, a menos que estemos continuamente cerca, a su lado, bajo sus pies, a menos que eso suceda, su imagen de Él nunca se verá reflejada en nosotros. Y si voy al libro de Oseas, Oseas dice de que una de las cosas que debería de anhelar el creyente continuamente, ¿cuál es? Estar, dice, cada día conociendo y conociendo y conociendo más al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, mi amada familia, jamás vamos a dudar de las promesas que Él nos hace cada vez que abrimos su palabra. Nuestra vida no sería tambaleante porque sabríamos cómo Él trabaja, sabríamos cómo Él actúa y entenderíamos que de toda palabra que sale de la boca de Jehová, nada caerá en tierra. Si nosotros conociéramos al Señor, definitivamente nuestra confianza en Él sería mucho más elevada. Yo quiero preguntar algo en esta tarde. Usted es la hija del pastor, ¿verdad que sí? Ok, yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo es su nombre? Berenice. Yo le pregunto algo. ¿Por qué usted le pide a su papá las cosas que necesita? ¿Por qué? ¿Por qué es su papá? ¿Y quién le dijo que es su papá? Ah, bueno, excelente. Pero ha convivido con él ¿cuánto tiempo? Exacto, desde que nació, ¿verdad que sí? Y desde que nació ha caminado con él, ha estado en su casa, lo conoce, ¿verdad que sí? Ahora vamos a vendar los ojos a Berenice. Y me voy a acercar a la par de su papá. Y entonces ponemos las manos del pastor y las mías. Y le decimos a Berenice, estas son las manos de su papá y le damos las mías. ¿Conoces las manos de tu papi tú? ¿Reconocerías la mano de tu papi que te ha llevado de la mano un buen tiempo? ¿La reconocerías? Ah, bueno, por lo menos reconocerías su voz. Ahora, hermano, imagínate, el profeta está diciendo, y procederemos, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Dice aquí, si estamos madurando en nuestra vida cristiana, entonces seguramente tendremos un anhelo cada día más ferviente de conocer a nuestro Dios. Es decir, familia, que a menos que nosotros tomemos tiempo suficiente para estar al lado del Señor, conoceremos a nuestro Dios. Una de las cosas que yo le he dicho a mi hija es esto: ¿cómo hacer para que ella permanezca firme en los caminos del Señor? Los jóvenes desertan continuamente de la iglesia. Y usted puede ver las iglesias, ¿o no es cierto, pastor? Que los jóvenes a cierta edad desciende su espiritualidad y se retiran de las iglesias. Un detalle interesante que hemos encontrado con mi familia es este. Desde que la niña tenía 11 años, ahora tiene 18. Una vez yo le dije a ella que la única forma que ella podía mantenerse firme en los caminos del Señor y permanecer firme hasta la venida de Cristo era que ella aprendiera a conocer a Dios a través de su propia experiencia personal. Yo pude haberle enseñado los principios a mi hija, pude haberle hablado de la palabra del Señor. Usted pudo haber estado aquí 20 años recibiendo sermones. Ella lleva 18 años recibiendo sermones. Nació en el mensaje. Y yo le digo a ella, a menos que su experiencia con Dios sea personal, cuando alguien venga y le pregunte, ¿por qué tú eres adventista del séptimo día? Porque mis papás me llevan. Porque es la fe de mi casa. Bueno, ahí crecí y estoy acostumbrada a los sábados. Son las respuestas más comunes que podemos escuchar. Pero el muchacho con esas respuestas no se mantiene firme en el caminar con el Señor. El muchacho se mantiene firme cuando él mismo se ha arrodillado y ha dicho: Señor de los cielos y de la tierra, tú que eres el Dios de mis padres, al igual que Gedeón, tú que eres el Dios de mis padres, tú que dijiste que harías milagros, me estás llamando a mí, alguien insignificante. Dame una señal de que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Muéstrame a mí para que yo pueda creer que tú eres un Dios real. Y cuando eso sucede, amada familia, sus hijos nunca se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos han estado madurando, no solamente adquiriendo conocimiento literal o textual, sino que su experiencia al lado de su Dios es tan continua, es tan real, que muchos pueden decirle en la universidad: ¿sabes qué? Dios no existe, Dios está muerto.
su hijo puede dar evidencias contundentes a través de su experiencia, por el hecho de que él ha venido procurando, buscando a su Dios cada día. Él puede decir: mi Dios es real. Yo quiero preguntarle a usted: ¿cuánto conoce usted a su Dios? Porque la clave del secreto de la victoria, el profeta Jeremías dice: no se alegre el sabio en su sabiduría, no se alegre ni se alabe el valiente en su valentía, sino dice: alábese en esto el que tiene que alabarse, en conocer que yo soy Jehová y entender que yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso el concepto aquí, el punto es: si estamos, yo tenía mi pañuelo, gracias, si estamos madurando nuestra vida cristiana, entonces seguramente tendremos un anhelo cada vez mayor de conocer a Dios. No estaremos satisfechos en cuanto lo conocemos a Él y a sus caminos. Y el segundo detalle, el segundo aspecto que encontré en la Biblia, tiene que ver con el primero. Vamos al libro de Primera de Pedro para que usted vea este segundo aspecto. El segundo dice así, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2: ¿cómo podemos, mis hermanos amados, llenar esa necesidad de conocer al Señor? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol agrega lo siguiente. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 2:2. Dice así: desead, ¿cómo dice? Como niños recién nacidos. ¿Qué cosa dice? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué cosa dice? Crezcáis para la salvación. Y si estamos hablando que el primer indicio de madurez, usted llegó a la iglesia sin saber nada acerca de Dios, ¿es correcto? Le pregunto, en 20 años, ¿cuánto sabe de Dios? En 20 años, mi hermano, es posible que usted conozca la Biblia, porque estoy hablando no del conocimiento literal, sino de una experiencia personal. Usted, con la Biblia, cualquier persona que le gusta objetar, le puede tirar por el suelo cualquier teoría que tenga usted al respecto de Dios. Pero cuando hablamos del conocimiento que te está llevando a la perfección continua y te está llevando a esa experiencia diaria con el Señor, no hay argumento, hermano, en contra de aquella evidencia que pueda decir: yo lo estoy diciendo porque yo lo viví. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo viví. ¿Entiende? Es esto algo así como cuando las personas, haciendo un poquito al lado el tema, cuando las personas vienen y te dicen: oye, tú me estás diciendo a mí que no se puede hablar con los muertos, pero yo hablé con mi mamá que se murió. Y aunque usted tenga argumentos bíblicos que estos son demonios disfrazados, dígame, ¿cómo quitarle de la cabeza a esa persona que vivió la experiencia y escuchó la voz? ¿Cómo? ¿Cómo hacer de que esa persona entienda y le diga a usted: oye, pero es que esos son demonios? Y usted le diga: no, es que no, estás mal, Clarita, estás mal, esos son demonios, no era tu mamá. No, yo escuché la voz de mi mamá. Y aunque usted sepa la cita de Ellen White que dice de que el demonio va a jugar con los sentimientos de la gente en los últimos días, imitando su voz, imitando su semblante, imitando todo lo que la gente hacía, y se le va a aparecer el demonio enfrente. Y usted va a decir: era mi mamá. Ahora, cuando se trata de Dios, familia, yo le podría preguntar a la hermana o a ella: ¿qué tanto conocemos de Dios? Oh, bueno, que Dios está en los cielos y en todas partes, es cierto, lo dice la Biblia. O cuando preguntamos: ¿qué es la fe? Y todos responden con Hebreos 11:1, ¿es correcto? Y si no basta Hebreos 11:1, vamos a Hebreos 11:6, ¿qué es la fe? Pero Ellen White dice que la fe es más que una aceptación de verdades de carácter doctrinal. Dice: la fe es una experiencia donde llegamos a depender totalmente de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Oiga bien, a depender totalmente de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Ahora, aquí dice el apóstol Pedro: la única forma de conocer a Dios. Y otra evidencia de que estoy madurando, leo lo siguiente, esto lo encontré aquí: si estamos creciendo en el Señor, desearemos saber lo que Él dice acerca de todas las cosas. Una parte vital de nuestra madurez es comprender el poder
y la importancia de la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas. ¿Escuchó eso? Dice, una de las evidencias de que estoy creciendo en la gracia del Señor es que yo estoy tratando de entender el poder y la importancia de la palabra de Dios en cada una de las áreas de mi vida. Pregunto en esta tarde, ¿quiénes conocen de memoria San Juan 5:39? Exacto, ¿se da cuenta? El hermano lo sabe. Dice, escudriñad las escrituras. Pastor, pero es que no entiendo. Y luego cuando empiezo a leer me da sueño. Y más si me voy a las genealogías. Pastor, eso es aburridísimo. Y si abro Apocalipsis me da miedo, me tiemblan los pies. Así que prefiero cerrarla porque ¿sabe qué? Cuando no tengo sueño, leo la Biblia y pastor, un sedante lindo. Y me duermo. Ahora, escuche lo que voy a decirle. Dice que una señal de que usted está madurando es entender cuánto poder tiene la Escritura para cambiar su estilo de vida. Y cuán necesaria es la Escritura en cada paso que damos en nuestro diario vivir. Vuelvo a leer la cita que estoy escogiendo. Dice, si estamos creciendo en el Señor, desearemos saber lo que Él dice acerca de todas las cosas. Una parte vital de nuestra madurez es comprender el poder y la importancia de la palabra de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Y este consejero agrega, dice, debemos tratar de descubrir lo que la Biblia dice acerca de la familia, las relaciones personales, los ministerios, la iglesia, la política y todos los aspectos de la vida. Y dice, eso lo vamos a conocer cuando dediquemos tiempo ¿a qué? A estudiar la palabra del Señor. Y fíjese bien, una evidencia de que estoy creciendo es que la palabra del Señor se volverá un alimento espiritual indispensable cada mañana y cada tarde en mi experiencia personal. Es más, somos privilegiados, hermano. Lo que yo no le dije a ustedes que yo me bauticé en una iglesia evangélica antes de ser adventista, ¿verdad? No le dije eso. Abra bien los oídos lo que le voy a decir. Porque yo le dije lo mismo a la iglesia de Newbury Park. Y la junta de la iglesia de Newbury Park estaban sentados ahí. Y la junta de Newbury Park hizo una carta. Y dijeron que yo era un predicador pentecostal todavía. Le mandaron a decir al pastor Lee, diciéndole que yo era un pastor pentecostal todavía. Y que esa mañana de sábado había llegado un pastor pentecostal. Cuando yo les conté mi experiencia personal. Mi hermano, quiero decirle algo. De aquel lado no se tiene toda la instrucción bíblica que la iglesia adventista tiene. Pero lo que se tiene del otro lado, hermano, se aprovecha. No se desperdicia como se desperdicia de este lado. Aquí en Estados Unidos, hermano, la lección de escuela sabática se la regalan. Páseme esa, hermano, sé que está tirada ahí. Mire, pastor Ever, no sé hace cuánto tiempo no va a El Salvador, pero este libro 3 en 1, sabe que es un privilegio. En la iglesia me lo regalan, aquí, En El Salvador, ¿sabe cuánto te cuesta este? Te cuesta $12, aproximadamente 3 días de trabajo. ¿Sí? Porque el salvadoreño gana $5 al día. Y la lección sencilla, allá te cuesta $1.50 o 2, si no estoy mal. Y aquí te lo regalan. Entonces, cuando estás de un lado, hermano, te das cuenta que aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esto te lo dan y lo guardas, ignorando que esto es lo que te permite crecer, te ayuda a alimentarte, te ayuda a espiritualizar mejor tu vida y tu relación con el Señor. Por eso dice, otra evidencia de que estoy creciendo es que yo voy a desear saber lo que Dios dice a través de su palabra. Ellen White, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se titula Nuestra única salvaguardia, ella tiene una cita interesantísima. Y yo la aprendí cuando yo estaba en esa otra iglesia, allá por 1988. Ellen White dice así: en los últimos días, dice ella, multitudes grandes, dice ella, permitirán que su sentido de elección sea violado
Por la simple y sencilla razón que no tendrán, ¿qué cosa? El deseo de recurrir a las escrituras para indagar si lo que les están enseñando es verdad o no lo es. Prefieren, dice ella, acomodar la palabra del Señor en un estante y decir amén a todo lo que se está diciendo y perder así la buena voluntad de los bereanos, que aunque era Pablo quien les estaba predicando, regresaban a su casa y escudriñaban la Biblia para saber si lo que les estaban diciendo era verdad. Ahora escucha lo que le voy a decir. ¿Por qué el diablo nos ha ganado a nosotros terreno? ¿Por qué? Porque más allá de leer la Biblia, hermano, peleamos por conceptos personales. Es que yo pienso así. No, es que yo pienso de esta manera y que yo pienso así. Si recurriéramos a la Biblia, nuestra vida sería de tono diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos siendo moldeados no por lo que pienso yo, no por lo que dice el predicador, sino por lo que dice la palabra de Dios. Si tan solo nosotros la buscáramos, como dice el apóstol Pedro, que la deseáramos como a niños, como la leche, como esa palabra no adulterada. Y estaríamos creciendo, hermano, de una forma que seríamos robustos espiritualmente. Y se cumpliría lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que recibes. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Es decir, que para que yo pueda aprender a hacer la voluntad del Señor, lo único que necesito, ¿qué cosa? Recurrir a la Biblia, ¿cierto? Arrodillarme y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero enseñarle a tu iglesia lo que tú quieres que tu iglesia sepa. Y le voy a decir por qué para el tercer punto. Cuando yo estaba en el tercer año de teología, me volvieron a dar otra iglesia. Y fue mayor mi responsabilidad. Porque me arrodillé delante de Dios y le dije: Señor, no tengo experiencia para dirigir una iglesia. Y lo que yo le enseño a la iglesia, de eso depende su vida eterna. Y si no estoy siendo guiado por la palabra del Señor como instructor bíblico, yo voy a responder por la sangre de estos hermanos. Y de ahí en adelante empecé a desafiar a la iglesia: usted necesita leer la Biblia. Una evidencia de que estoy creciendo en el Señor es que yo leo la Biblia todos los días y dependo de Jehová para que Él guíe mis pasos hasta el final. Es la única forma de crecer. ¿Vamos bien hasta aquí? Tercera cosa que encontré en la Biblia. Vamos allá al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Encontré algo sumamente interesante, amada familia. Primero decíamos, un anhelo creciente de conocer a Dios. Segundo decíamos, un deseo de conocer la palabra de Dios, su verdadera palabra. Y vamos a correr un poquito más. Tercera cosa que aprendí a través de la Biblia, que me está sirviendo como un medidor espiritual. Y como usted lo sabe de memoria, yo no le voy a decir búsquelo. 2 de Corintios 5, 17. ¿Qué dice la Biblia? La tercera cosa que encontré. 2 de Corintios 5, 17. Una creciente, fíjese bien, una creciente conciencia de nuestra pecaminosidad. ¿Cómo dice allí? Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ajá. Voy a decirle de acuerdo, dice la Reina Valera 1960. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Voy a leerle una cita de un libro que se llama Hacia una vida extraordinaria. Dice así: a medida que nos acercamos más al Señor, más conscientes nos volvemos de nuestra necesidad de Él. Esto no significa de ninguna manera que los cristianos maduros deben verse a sí mismos como personas indignas. Más bien, esta conciencia significa que nuestro espíritu, oiga bien, no tolerará los mismos pecados del pasado. ¿Escuchó lo que estoy leyendo? Dice que la tercera evidencia de que estoy creciendo en el Señor es esta: una conciencia creciente de nuestra pecaminosidad. Y dice este libro
Dice, esto no significa de ninguna manera que los cristianos maduros deben verse a sí mismos como personas indignas. Es decir, que el estar siempre, oh no, yo no soy digno, no es símbolo de madurez. Dice aquí, lo que significa es esto. Dice que mi conciencia no podrá, ni mi espíritu podrá tolerar más los mismos pecados del pasado. No puedo. Y cuando estoy creciendo en el Señor, dice que yo ya no puedo seguir abrazando lo que antes abrazaba. Y como en alguna ocasión dijo Martín Lutero, y lo compartí con usted la otra vez, a menos que la iglesia se divorcie con el mundo o del mundo, podrá casarse con Jesucristo. Eso escribió Martín Lutero. Y me quedé pensando, si el Señor está diciendo eso, si la sierva del Señor está diciendo de que no significa que voy a ser indigno o perfecto, simplemente yo necesito entender, mi evidencia de que estoy creciendo es que las cosas que hacía en el pasado no las tengo que estar, ¿qué cosa?, abrazando más en el presente. Cuarta cosa, vamos a la Biblia, vamos a Isaías 1:18. Fíjese bien, Isaías 1:18, también tiene que saberlo de memoria. Tercera cosa, ahora vamos a la cuarta cosa, Isaías 1:18, ¿qué dice la Biblia ahí? Venid luego y estemos a cuenta. El hermano estaba citando Mateo 11:28. Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, leo una definición al respecto del cuarto punto. Dice así: los creyentes inmaduros postergan lo más que pueden, oiga bien, el enfrentar su pecado. Incluso hay muchas personas que dicen, bueno, yo sé que Dios me perdonará de todos modos, así que voy a seguir con este pecado por un poco más de tiempo. ¿Qué uso tan equivocado de la gracia de Dios? Si estamos creciendo espiritualmente, ya no podremos entretenernos con el pecado tan cómodamente, sino al contrario, si pecamos, urgentemente y con rapidez llevaremos a los pies de Cristo esa falta. ¿Escuchó lo que leí? Dice, una evidencia de la madurez espiritual es que no vamos a darle tregua al pecado en nuestra vida. Es decir, no puedo estar abrazándolo y pensando, no, bueno, al final Dios me va a perdonar un poquito más, vamos a jugar un poquito más. Como la hermana que le conté, digo, no, 40 años así. Y siempre he sido malcriado. Y Dios me ama así. Y sabe una cosa, hermano, le digo algo. En el medio en el que nosotros nos movemos, estas dos cosas que he mencionado sí muestran definitivamente nuestra madurez espiritual. A veces trabajo con los hermanos, ¿sabe? Y hace poco me invitaron a una conferencia a una ciudad en Oakland, y los hermanos hicieron 3 preguntas simples antes de que yo llegue para allá. 3 preguntas mandaron a hacerme. La primera: ¿quiere dormir en hotel o quiere dormir en la casa de un hermano? Y yo les dije, donde me quieran acomodar, no hay ningún problema. Segunda pregunta: ¿es vegetariano o es carnívoro? Le digo, lo que tengan para darme, denme, porque me acostumbré a comer carne cuando me regalaban. Nunca la compré, nunca me alcanzó el dinero para eso. Y si no tienen, no compren. Así que me dan verduras, no hay problema. Y la tercera pregunta que me hicieron es: ¿a qué hora se levanta a orar? Porque entonces ellos decidieron que me quedara en su casa, pero preguntaron, ¿a qué hora se levanta a orar? Y yo le pregunté al conducto que estaba hablando conmigo, ¿por qué me preguntan eso? Oh, dice, es que ellos dicen que están acostumbrados que los pastores se levantan a las 4 de la mañana a hacer el culto familiar, levantan a los niños con pijama y están sentados ahí hasta las 5 de la mañana. Así me dijo ella. Y yo le dije al hermano que está hablando conmigo, dígales esto a los hermanos. No importa si yo me levanto a las 5 a orar. No importa si yo me levanto a las 4. Lo importante es que si ellos no tienen esa costumbre, yo no voy a implementar en su casa, en una semana que esté con ellos, algo que nunca han hecho en toda su vida. No puedo.
No puedo llegar a imponer algo que nunca han hecho. Ahora, cuando vamos a la Biblia, hermano, y estamos hablando de Isaías 1:18, y yo no puedo venir a decirle a usted, si usted está como aquella hermana, no pude decírselo. Hermana, abandone ese pecado, déjelo ya, porque lleva 40 años, se va a perder. Simple. Lo que podemos aplicar es lo siguiente. ¿Cuántos sermones recibieron los antediluvianos? Se los dije la otra vez. 120 años. Un sermón en la mañana, un sermón en la tarde. Haga la cuenta. Los años eran de 360 días en ese tiempo. ¿Cierto, pastor? Multiplique 360 días, 2 sermones diarios. ¿Cuántos son? Y luego agregue a 120 años 2 sermones diarios por 360 días. ¿Ah? Ahora, pues el hermano dice muchos, ya hizo la conclusión, muchos. Fíjese, son 360 días y son 2 sermones diarios. A ver, hermana, que ya está con la computadora. ¿Cuánto? 720 sermones por 120 años. Y la Biblia dice así, dice, y cuando el diluvio vino, se los llevó ¿a quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Eso dice la Biblia. Es más, no usa la palabra creyeron, no entendieron. Yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Cuántos sermones usted ha recibido hoy en este día? ¿Cuántos? ¿Cuántos sermones predicó, pastor? 2. ¿Quién más vino después del pastor? Nadie más, ¿verdad? Yo he seguido, después del pastor. El pastor va a cerrar. Es decir, en este día de ayuno recibimos 4 sermones. 5, ¿verdad? Vino otro hermano. Y cada uno nos estamos llevando 50 minutos. Ya estoy terminando casi. 50 minutos, ¿cierto? La pregunta es, entonces estamos hablando de que fueron 5 sermones, 50 minutos. Estamos hablando que estuvimos 2 horas, 5 horas. 5 sermones por 50 minutos, 5 horas. Esas 5 horas, hermano, ¿cuánto impacto han generado en su corazón? O mejor dicho, ¿cuánto impacto o poder va a tener lo que aprendió en su vida práctica cuando el sol se ponga? Porque lo que estoy leyendo aquí es esto. Dice que los que hemos crecido en el Señor no pueden postergar su confrontamiento con el pecado en su vida espiritual. Vamos a la siguiente parte. Vamos al libro de Romanos 8:18. ¿Qué dice la Biblia? Mire bien, ahora el creyente está madurando, no posterga el pecado, desea conocer al Señor, no quiere perderse el privilegio de leer la Biblia, no está acariciando al mundo en ningún momento. Ahora el creyente que está abandonando el pecado se meterá en problemas también. Romanos 8:18. ¿Qué dice la Biblia allí? Romanos 8:18. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice allí? Ajá. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Oiga, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para que comprenda ese versículo, le voy a leer un comentario agregado. Dice así: a medida que maduramos, nuestras luchas espirituales se intensificarán. Oiga bien, esto significa que nuestros problemas podrán aumentar y las tentaciones hacerse más atractivas. No obstante, porque confiamos en el Espíritu Santo, podemos aún regocijarnos, ya que sabemos que Dios nos está ayudando a madurar. Cada vez que Dios nos saca adelante en una batalla, nos queda la seguridad de que no hay nada que su poder no pueda vencer. ¿Cuándo decimos amén? Ahora escuche esto. Para que esto lo tengamos claro en el corazón y maduremos a la par de las circunstancias que Dios usa con ese propósito, yo necesito las 3 cosas anteriores. 1, conocer al Señor. ¿Cómo actúa? ¿Cómo obra? ¿Cuántas promesas tiene Él para mí en medio de las dificultades? Una de las promesas más fieles de Dios, hermano, se encuentra en 1 Corintios 10:13. Cada vez que en mi casa suceden eventos trascendentales, yo le digo a mi esposa, le digo a mi familia, a mis hermanos, les digo, tengan en cuenta una promesa de Dios. Dios, dice la Biblia, allí mismo,
no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Fíjese bien. Y cuando conocemos a Dios, ¿qué sucede? Dice que aunque la prueba se intensifique, nuestra madurez nos va a mostrar que conforme es el sapo, hablando con respeto, así es la pedrada. ¿Han escuchado eso alguna vez también ustedes? Es un dicho en El Salvador, ¿verdad que sí? Es decir que el enemigo, hermano, conforme vaya usted creciendo y madurando, el Señor va a permitirle el tipo de prueba que va a sobrevivir. Y el Señor va a decir, este puede, porque el versículo lo está diciendo. Dice, Él no podrá, el creyente no podrá, Dios no permitirá que sea tentado más de lo que puede resistir. Y cuando usted sienta, Señor, ya es un año, Señor, ya son 2 años, el versículo tiene la promesa. Juntamente con la tentación, Él te va a dar la salida. Es decir, amado hermano, puede ser que tu prueba lleve años, lleve meses, lleve días. Es posible que la respuesta a tu oración se haya demorado. Pero cuando conoces al Señor, cuando estás madurando en la fe, la prueba se intensifica, sabrás que cualquiera sea la situación y confías en el Señor, no hay prueba que en el nombre de Jesús nosotros podamos vencer. ¿Está consciente de eso? Entonces avancemos uno más rapidito. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 17. 2 de Corintios 4, 17. ¿Qué dice la Biblia allí? 2 de Corintios 4, 17. Escuche lo que el apóstol Pablo escribe. Dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo es la tribulación? Dice el apóstol Pablo. Leve y momentánea. Usted podrá decir esta tarde, Pablo no sabe lo que estoy viviendo yo, al final ya se murió. La pregunta es, ¿cuántas tentaciones, cuántas tribulaciones vivió el apóstol Pablo? Se imagina, pastor, usted tiene 52 años en el ministerio, sirvió. ¿Cuántas cosas no habrá vivido, pastor, usted? No ha escrito ningún libro de seguro, ¿verdad? Mi esposa me quiere obligar a hacerlo. Debería, pastor. Porque a los que somos terceras generaciones, nos serviría para pensar. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un predicador, no es adventista, se llama Charles Stanley, ¿lo han escuchado? Es un bautista, pero él escribió lo siguiente y lo quise traer a colación esta tarde. Escucha lo que dice este predicador. Dice así: ¿cuándo cree usted que los cristianos crecen más? Pregunta él. ¿En tiempos de dificultades o en tiempos de éxito? Hace la pregunta este predicador. Y luego él agrega y dice: la verdad es que por lo general aprendemos más acerca de Dios durante esos periodos en lo que todo parece perdido. Aunque la situación sea dolorosa, los creyentes maduros reconocen que en el potencial que hay en la prueba para que Dios se revele a sí mismo de una manera poderosa. Cuando estamos entre la espada y la pared y no disponemos de otra opción que no sea confiar en el poder de Dios para que Él nos ayude en la prueba, descubrimos cosas sobre su carácter que no podríamos haber conocido de otro modo. Dice este predicador. Y termina diciendo: es allí cuando descubrimos que cuando tenemos luchas intensas, los beneficios superan con creces los infortunios que estamos viviendo. Dice este predicador a la luz del apóstol Pablo: una señal de madurez es que conforme nosotros vamos creciendo en el Señor, las pruebas se van a intensificar. Pero esto nos ahorillará, nos empujará a buscar una mejor relación con el que tiene poder para vencer las pruebas que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo dice: esa leve tribulación que usted está viviendo, hermano, si usted abandona el barco, si usted cede a la tentación, todavía no ha crecido, no está creciendo. Pero cuando se somete al Señor, se mantiene firme en la tribulación, dice, es una evidencia
de que tú estás creciendo en el Señor y estás avanzando en el Señor. Pero como dije al principio, hermano, no es cuestión, fíjese bien, escuche lo que voy a decirle, de que yo pueda medirlo a usted. Pero quiero terminar con 3 aspectos importantísimos y cerrar aquí los 50 minutos que me correspondían. Ya llevo 45. Y ni cuenta se dieron, ¿verdad? Ya llevo 45. No, ¿verdad que pasa eso, pastor? El pastor le dijeron media hora. Y lo que él tenía que presentar era un extenso, ¿sabe? Pero qué bueno que usted está dispuesto a seguir adelante. ¿Se acuerda de lo que conté la otra vez, no es cierto? Llegué a la iglesia, todo el mundo animado, pastor, animadísimo. Pero le pregunté al primer anciano bajita la voz y le digo, oiga, estoy viendo el reloj que faltan 20 para las 12. Y le digo, ¿ustedes cuánto me dan para predicar? Me dijo, oiga, no hay problema, usted tiene toda la tarde para predicar, pero nosotros a las 12 nos vamos. ¿Qué me quiso decir? Diplomáticamente tienes 20 minutos. Y se acabó. Pero le dije, voy a terminar con 3 cosas interesantes. Vamos a la número 7. Fíjese bien lo que voy a compartir con usted. ¿Dónde está el director de obra misionera en esta tarde aquí? Ahí está, mi hermano. ¿Cuál es la historia de la iglesia de El Monte en la obra misionera? No me diga nada, me vi su rostro, hermano. Ya estuvo, no me responda. Le voy a contar la historia de la obra misionera de la iglesia donde estoy trabajando yo. Todos los sábados, el hermano pasa a invitar a los hermanos a la obra misionera. Y todos los sábados yo veo hermanos desde el púlpito animando a la iglesia, obra misionera, escuela sabática, el predicador que llega, departamento de jóvenes, todo el mundo empujando a todo el mundo. Pero en el momento de venir ninguno viene. ¿Es cierto o estoy equivocado? Yo le voy a decir algo. A muchos nos da pena la predicación del evangelio. Y me fui a un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Ahí se llama el libro, basado en el liderazgo de Nehemías. Y escuche lo que yo leí. Dice así: una señal de que el creyente está creciendo es que éste llega a ver el servicio a Dios como un honor, no como una carga. Y sigo leyendo. Si estamos creciendo en el Señor, vamos a querer servirle. Si usted ama al Señor, querrá demostrarlo dándole su tiempo. Además, su servicio será motivado por amor, no por responsabilidad ni por obligación. Nadie le obligará a servir a Dios. Por el contrario, el creyente que crece y está creciendo continuamente disfrutará realmente el tiempo que pasa dándole servicio a su Señor. Y me acordé del apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, sea por voluntad o sea simplemente por obligación, una carga se me es dada. Tengo que predicar el evangelio, hermano. Y sabe de que en esa parte de predicar el evangelio todavía estamos enanos. No dije todavía somos hermanos, dije todavía estamos enanos. Yo no dije todavía somos hermanos. Porque este escritor de ese libro, Pásame otro ladrillo, dice que una señal de crecimiento es que usted, dice, va a ver el servicio a Dios no como una carga, sino como un privilegio. Y va a nacer en usted, dice así, un anhelo de compartir a Cristo con los demás. Cierro este comentario y dice así: una de las señales de que usted está creciendo en el Señor, oiga bien, es que no puede quedarse callado. La inmensa gracia de Dios le ha atrapado de tal modo que tiene que contarle a otros lo que Dios está haciendo en su vida. Señal de crecimiento es su intenso deseo y ferviente amor por la testificación del amor de Cristo a quienes no lo conocen. ¿Se dio cuenta? Y es allí, mi amada familia, donde entra una cita de un gran misionero. Se llama Oswald Smith. Él dice así:
juntamente con una cita de Helen White del Deseo de todas las gentes, página 171. Oswald Smith dice lo siguiente. Dice: el predicador o el orador o el conferencista, dice, puede estar enteramente preparado para la obra que le corresponde hacer en el Señor, pero muy encima de su preparación, él no puede realizar lo que le corresponde a cada miembro de iglesia a nivel individual hacer conforme al llamado que recibieron a través de Jesucristo, su Salvador. El pastor no puede hacer nada por usted. Dice: el cristiano que crece es aquel que le arde en el corazón el deseo de contarle a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Amén. Pregunto una cosa más. Esa fue un número 3 de las 3 últimas que voy a decir. Vamos a la número 2. Bauticé a un hermano hace como unos 7, 8, 10, 12, 13 años en El Salvador. Fue el último que bauticé allá. E hizo esto. Le dijo a la esposa: ten, mi amor. Y le entregó su cartera y se la dio a ella. Y se bautizó. 3 meses después que llegaron los nombramientos, usted sabe de que la Junta aconseja, ¿no es cierto?, de que para que usted sea un buen líder, usted debe ser un buen mayordomo. Y entonces el hermano dijo, cuando se le hizo esa mención, él dijo: yo creo que todos ustedes vieron cuando me bauticé. Nos dijo: me bauticé yo, dice, ¿no vieron ustedes lo que hice? Dice: yo le di mi cartera a mi esposa. Mi cartera no se bautizó. Así dijo el hermano. Yo me quedé así como usted, por dentro. Por ética no me reí, pero por dentro me estaba cargajeando. ¿Qué está diciendo? Y me voy a un libro, hermano, que se llama Cómo ser ricos en el Señor, y encontré esto que le va a servir a usted. Escuche, dice así: un ferviente deseo de dar a la obra del Señor es una evidencia clave, oiga bien, de la madurez de un creyente. Es lo que sucede a su cartera. Fíjese bien, una evidencia clave de la madurez de un creyente es lo que le sucede a su cartera. Sigo leyendo. Dice: nuestras carteras son pequeñas ventanas que permiten ver lo que hay dentro de nuestra alma. Si no somos fieles en este aspecto, todas las demás áreas de nuestra vida espiritual estarán distorsionadas. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y me quedé pensando, hermano, la mayordomía cristiana es un indicador fiel de su madurez espiritual. Ahí no dijeron amén, excepto el hermano. Oh, no, pastor, pero es que el Señor sabe que salgo así bien a raya, voy. Ahí voy con lo que llega, voy masticando y no me queda nada. Escuche, lo que le sucede a su cartera es una evidencia de que usted está creciendo en el Señor. A mi niña le dieron un cheque, ¿sabe?, de $2,000 en la escuela, hoy que se graduó, una beca. Y le dijeron: es para que te compres tu laptop que siempre has querido. Ella quería un MacBook Pro, que no sé qué. Y le digo: ¿usted no la necesita? Dice: sí, papi, voy para la universidad y quiero. Y sí, fue y la compró. Pero luego me dice: papi, me faltan $300. Le digo: ¿por qué? Y me dice: es que me dieron 2,000, pero eran 200 de diezmos. Yo me le quedé viendo: ¿cómo? 200 de diezmos, sí, papi. Y voy a dar el 5% de ofrenda. O sea que me faltan 300 y la computadora vale como 1,299 y tengo que comprar otras cosas. Y le digo: pero ¿usted apartó ese dinero para el Señor? Sí, dice. Y me dijo lo siguiente: usted no sabe, en mi cumpleaños de 15 años, dice, una hermana me dio $40. Y dice: yo me acuerdo, papi, que yo puse $4 de diezmo y 2 de ofrenda en la mañana de sábado. En la tarde, dice, el primer anciano me regaló 100.
Eso dijo ella. Y yo me quedé pensando, hermano, ¿no tiene sentido lo que está diciendo este libro de Mayordomía Cristiana? Hermano, una evidencia, dice, de que estás creciendo es lo que le sucede a tu cartera. Cuando tenga tiempo, lea 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, 5 y 7. Cuando tenga tiempo, porque para mí el tiempo se terminó. Y lo último, hermano, que quiero compartir con usted es lo siguiente. Váyase a Deuteronomio capítulo 17, 19. 2 de Corintios capítulo 8, perdón, quiero ver si 8, aquí lo anoté, versículo 1 al 5. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Léalo, porque hermano, mire, la razón por la cual nosotros pasamos calamidades es porque nosotros no hemos madurado entendiendo las promesas del Señor. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Si ustedes lo hacen, yo abro las ventanas de los cielos y los voy a bendecir. Hermano, la madurez espiritual, hay muchas maneras en la Biblia de descubrir cuánto ha crecido usted, cuánto ha avanzado. Y lo último, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Capítulo 17, versículo 19. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 19? ¿Qué dice allí? Le pregunto una cosa. Los que dan estudios bíblicos, ¿nunca han leído ese pasaje cuando dan el estudio de la Biblia? Cuando llegan a la parte, ¿qué debo de hacer? Ahí aparece. ¿Se acuerdan? Y dice, y lo tendrá consigo. ¿Qué más dice? Y leerá en él. Estoy en Deuteronomio 17 y 19. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hay una matutina que se escribió en 1993, se llama Constante como el amanecer. ¿La leyeron alguna vez? Matutina amarilla, escrita por el pastor Bullón. La tengo conmigo. Fue la primera matutina adventista que tuve en mis manos. Y extraje de allí este pensamiento. La parte más importante del día para un creyente maduro es el tiempo dedicado exclusivamente para unirse más a su Dios. Es entonces que nos llenamos de poder, dirección y paz. Nuestro tiempo devocional marcará la pauta para todo el día. Si oramos precipitadamente, lo más posible es que tengamos también un día desordenado. Un cristiano que realmente está creciendo en el Señor, sin duda, atesorará el tiempo más precioso al lado de su Señor. ¿Qué dice la sierva del Señor? Conságrate a tu Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Cierto o no? Dice, entrégale al Señor tus planes y pensamientos y dile que eres enteramente suyo. Dile, Señor, soy enteramente tuyo y haz conmigo en este día lo que sea tu voluntad. Mis hermanos, cuando yo leí esto por primera vez y lo empecé a agrupar, me quedé pensando, ¿realmente yo he crecido? ¿Realmente yo he avanzado en el Señor? ¿O solamente he pasado un buen tiempo en la iglesia? Este mismo misionero Oswald Smith, él dice estas palabras y lo cierro allí. Él dice así: las personas que se conforman solo con pasar un rato de camaradería en la iglesia cada vez que se reúnen, se encuentran muy alejadas de Dios. Y dice, y el pasar un buen rato juntos y que la mañana transcurra es una trampa mortal de Satanás. Dice, la evidencia de que estás creciendo en el Señor, dice este misionero, siempre trae resultados. Y como él es misionero, dice lo siguiente: habrá siempre un deseo ferviente por la ganancia de almas. Y la evidencia de que esa iglesia está creciendo y es saludable es que siempre habrá ganancia de almas. Mis hermanos amados, el cristiano maduro siempre da frutos.
está constantemente creciendo, avanzando, cambiando, mejorando, avanzando, cambiando, mejorando. Y podrá suceder lo que una escritora una vez dijo de un libro que se llama Jóvenes conforme al corazón de Dios. Haz de lo bueno mejor, y de lo mejor excelente. Esto solo es posible, amada familia, en la gracia de Jesús. Medir su espiritualidad no es mi trabajo, ni fue mi pretensión en esta tarde. Simplemente el Señor quiere que usted evalúe. De aquí a un mes que vuelvan a un ayuno y oración, evaluemos. Como predicador yo necesito evaluar mi vida. Antes de que el sermón llegue a usted, tengo que haberlo digerido. Y este sermón tuvo que haber impactado mi vida primero para que impacte la suya. Y antes de que usted lo lleve a los demás, debe impactar la suya también, para que impacte a terceros que lo van a escuchar. Que Dios bendiga su vida y le añada su palabra en esta tarde. Que la paz de Dios sea con usted.